Muy buenos días. Que la paz del Señor Jesucristo esté en tu vida en este día. Damos gracias al Dios Todopoderoso por otro día más que nos da sobre esta tierra. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 16, versículo 14. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en toda parte, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Nuestro amado y Señor Jesucristo dice que después de haber resucitado, la palabra dice que le pudieron ver más de 500 personas Jesús después de haber resucitado. ¿Y esto para qué? Porque tenía que haber testigos de esta resurrección. Pero aquí Él se le aparece a sus 11 discípulos y dice que Él le reprocha la incredulidad de algunos. Sabemos que el otro día te hablé que Tomás dijo que si no entraba su dedo en la llaga que le hicieron los clavos y si no entraba su mano en el costado donde le entraron la lanza, dice que Tomás dijo que no creería. Y habían algunas que todavía estaban incrédulos cuando le decían: hemos visto al Señor. Y cuando Él se le apareció a los 11 juntos, dice que Él les reprochó la incredulidad y la dureza de corazón que ellos habían tenido por no haber querido creer, pero dice que luego que Él ya le dice estas palabras, le da la comisión, misión, que no solamente tengo yo. Él le dio esta comisión a los discípulos de aquel tiempo, pero todo aquel que acepta a Jesucristo, ya esta es la misión de predicar este evangelio, que no solamente es para mí que te predico cada mañana, sino también para ti, porque tú eres escogido de Dios también. Y Jesús le dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Dice que todo aquel que crea será salvo. Este evangelio será predicado a toda criatura. No hay una sola persona que no se le predique este evangelio en la tierra, porque Dios es un Dios justo. Él no va a juzgar a nadie por lo que no sabe. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto del bautismo, Jesús da testimonio de cómo la gente debe bautizarse. Hay personas que bautizan niños y los niños no saben decir ni sí ni no. Los niños todavía no tienen diferencia, los niños no saben qué es lo que es pecado. La palabra de Dios dice que Jesús dijo primeramente: arrepentíos y luego bautícese cada uno de vosotros. Eso era lo que Pedro, después de ser restaurado, predicaba. Después que Pedro predicó a aquellas personas que se arrepintieron, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Y un niño no tiene
no sabe de qué que se va a arrepentir. El mismo Jesús nos dio a nosotros ejemplo. ¿Qué es el bautismo? Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Y no era porque él necesitaba bautismo, porque Jesús no tenía pecado. Pero él lo hizo para enseñarnos a nosotros y darnos ejemplo. Porque cuando él fue a bautizarse, Juan le dijo, no, si eres tú el que me tiene que bautizar a mí. Pero Jesús le dijo, deja que así suceda. Porque lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. Y era para darnos a nosotros el ejemplo de que debemos bautizarnos. Aquel ladrón que estaba junto con Jesucristo, que murió allá en la cruz, cuando él se arrepintió ahí, dice que Jesús le dijo, él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón fue allá sin bautizarse, porque en ese momento él se arrepintió y Jesús lo llevó al paraíso. Pero si Dios te da a ti la oportunidad de que tú puedas arrepentirte y bautizarte, como dice, gloria a Dios, dice que será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con esto no te estoy diciendo que si no te bautizas, como manda la palabra, no es que tú no puedes salvarte, porque si te llegó el momento y tienes que y aceptarte a Cristo, pero si tú tienes la oportunidad de, como dijo Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Jesús le dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y estas señales son verdaderas. Todo el que cree en el nombre de Jesucristo tiene autoridad para echar fuera todo demonio. Si estás sometido bajo autoridad, tú tendrás autoridad. Impondrás la mano sobre los enfermos, podrás orar por los enfermos y ellos sanarán, porque dice que estas señales van a acompañar a los que creen en el nombre de Jesús. Así que yo te digo a ti en esta mañana que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras debemos creerlas por fe. Estas palabras debemos creerlas que están escritas para salvación de nuestras almas. Aquel ladrón tuvo la oportunidad en ese momento y se fue de esta tierra. Ese era el momento. Jesús no le iba a decir, bájate de la cruz primero y vete a bautizar. No. En ese momento Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si llega el momento en que tú aceptas a Cristo como Salvador de tu vida, Él dio ejemplo de lo que es el bautismo, sumergido en agua, en un río. Ahí fue que Cristo se bautizó. Cristo se bautizó en el río Jordán a los 30 años. Pero primeramente para tú bautizarte tienes que arrepentirte. El primer paso para uno bautizarse, una persona bautizarse, es arrepentirse. Y luego esa persona se bautiza. Es por eso que cuando ya la persona recibe a Cristo como Salvador de su vida, entonces pide y anhela que sea bautizado. ¿Para qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos y nos sumergimos en el agua, en un río, nos sumergimos en el agua, sepultamos el pecado y cuando nos levantamos hacia arriba, resucitamos con Cristo. Hemos sepultado el pecado y hemos resucitado con Cristo. Esto es el bautismo. Antes de bautizarse la persona, tiene que arrepentirse. Por eso Cristo dio la enseñanza de que los niños, eso no es bíblico que los niños se bauticen, porque un niño no sabe todavía lo que es un arrepentimiento.
Para la persona bautizarse primero tiene que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De las cosas malas que hace, entregar su vida a Cristo y comenzar una vida nueva. Pedro lo dijo: arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese para que reciban el don del Espíritu Santo. Dice que el Señor, después que le habló estas cosas, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Allá está Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por cada uno de quienes? De los que hemos creído en su nombre. De los que hemos sido muertos al pecado y resucitados con Él. De los que hemos creído en su palabra y que debemos de hacer como dice la palabra. Bautícese cada uno y crea en el Evangelio. Y dice que todo aquel que crea no será condenado. Y dice que después de estas cosas los discípulos, los apóstoles comenzaron a predicar en todas partes, ayudados por quién, por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que sus palabras eran confirmadas con las señales que le seguían. ¿Cuáles eran las señales que le seguían? Ellos echaban fuera demonios. Ellos oraban por los enfermos y eran sanados. Ellos podían pisotear serpiente en el nombre de Jesús, porque es el nombre de Jesús que tiene el poder. Y el nombre de Jesús tiene poder en tu boca solamente cuando tú has aceptado a Cristo como Salvador de tu vida. Cuando tú estás viviendo la palabra tal y como están escritas. Solamente así ese nombre tiene poder. Porque en una ocasión, en el libro de los Hechos, un grupo de hombres, viendo que Pablo oraba y echaba fuera a los demonios, ellos quisieron echar unos demonios y fueron y le dijeron a esos demonios: te echamos fuera, te conjuramos en el nombre del Dios que predica Pablo. Pero ¿sabe qué le contestaron estos demonios? Al Dios de Pablo conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿tú quién eres? Y dice que lo mandaron desnudo a su casa, porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder, pero en tu boca tendrá poder cuando tú estés sometido a lo que dice la palabra. Dios te bendiga en esta gloriosa y hermosa mañana que Dios, en su misericordia, pues me ha permitido abrir mi boca para poder enviarte este mensaje. Pasa feliz resto del día y acuérdate de sacar un momento para hablar con Papito Dios. Cristo te ama de una manera especial. Y si Cristo te ama, si yo te amo a ti, Cristo te ama más. Pasa feliz resto del día.